Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Hoy les quiero hablar un poco acerca de la Santísima Trinidad. Vamos a empezar esta enseñanza con una oración y compartir pues en el amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre, por favor, bríndanos tu sabiduría para tener el amor de Dios para contigo. Bríndanos la inteligencia para podernos saber apartar del pecado y conjuntamente estos dos dones para poder utilizarlos en el bien de una buena interpretación acerca de tu palabra, de tus enseñanzas y todo lo referente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para empezar hay que tener en claro que la Santísima Trinidad pues es el misterio central de todo el cristianismo y nos deja la enseñanza de un solo Dios en tres divinas personas, no un solo Dios. Perdón, no un solo Dios por cada persona. Es un solo Dios, tres divinas personas. No son tres dioses. Y bueno, hay que tener en cuenta que este Dios se divide en sus personas como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tienen una existencia coeterna y con un carácter diferente, pero con la misma plenitud de la divinidad de toda la esencia en cada una de las personas. Y pues esta enseñanza es de la Santísima Trinidad, es algo dogmático, es algo que yo como católico tengo que creer al abrazar la fe. No es una, no es una opción, es algo obligatorio. Si yo quiero pertenecer a la iglesia, tengo que someterme a sus enseñanzas, por lo tanto, tengo que tener en cuenta que existe un solo Dios, tres divinas personas. Y bueno, parte de algunos de los versículos en los que se sustenta esta teología son, tenemos como por ejemplo, Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué quiere decir? Este es uno de los versículos más básicos para tener el conocimiento, tener el sustento, el fundamento para saber que existe un solo Dios, tres divinas personas, como dice el versículo, tres son los que dan testimonio. ¿Cuántos? Tres. Y esos tres son uno. Eh, Mucha gente pudiera decirte acerca de que cómo podemos averiguar si esas tres divinas personas, si esto es verdad, cómo saber si ellos se encontraban en la creación. Pues bueno, muy fácil. Podemos tomar enseñanzas de las Sagradas Escrituras para referirnos a la creación, como por ejemplo Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a analizarlo suavecito. En el principio era el verbo. Sabemos que el verbo es Jesús y el verbo era con Dios. Sabemos que entonces Jesús era o estaba con otra persona. Entonces, solo en este versículo ya tenemos dos personas. Y el verbo era Dios. Entonces, esas dos personas eran Dios. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y dónde estaba en ese momento el Espíritu Santo? Nos podemos referir al Génesis 1:2.
Y nos dice así, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ya sabemos dónde estaba el Espíritu en el momento de la creación, por lo menos en algún momento, y sin embargo no quiere decir que sea único y exclusivo, ya que Dios está presente en todos lados, en todo momento, por siempre, desde siempre y para siempre. Y bueno, ¿cómo es que llega ese verbo a nosotros? Entonces nos vamos a leer Juan 1:14 y nos dice así. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces ahí sí ya sabemos que en la, en el origen del mundo existía el verbo. Ahora este verbo se hace carne, es decir, es engendrado y nace a través de la Santísima Virgen. Entonces, cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, entendiendo que un misterio es algo que no podemos comprender, es algo que es difícil para nuestro conocimiento, primero que nada debemos de pedirle a Dios que nos enseñe, nos aclare, nos devele un poco de ese misterio. Y si no te lo devela, tampoco estarlo luchando, simplemente creerlo, creerle a ese Dios. Bueno, otra pista de saber de cómo es que Jesús estaba en el origen, nos podemos ir a Juan 17:5 y nos dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eh, Hay muchas malas doctrinas que ahora se enseñan que nos dicen que ese uno y único Dios es el Padre que se manifiesta luego como Hijo y etcétera. Si eso fuese cierto, este versículo diría, ahora pues yo me glorifico al lado mío como en aquel entonces, eh, perdería el sentido. Aquí estamos viendo la interacción de dos personas. Entonces, en ese momento tumbamos cualquier doctrina que nos venga a enseñar otra cosa, teniendo y sabiéndonos que nosotros no debemos de hacerle caso a nadie que venga con una interpretación privada. Interpretación privada la podemos entender como aquella interpretación de cualquier persona que no está sometida a la iglesia. En este caso, la una y única iglesia fundada por Jesucristo hace alrededor de 2000 años, la Iglesia Católica. Bueno, algunos puntos acerca de la Trinidad. Pues bueno, la palabra exacta Trinidad, pues nace o se deriva del latín. Eh, en aquel entonces, Trinitas, de esa su derivación, de ahí viene la palabra Trinidad, Trinitas, que significa tres. Y algo muy aproximado o similar al griego podría ser las triadas. También tenemos que entender que durante la palabra exacta Trinidad comienza a tener su origen en el año 170 después de Cristo por Teófilo de Antioquía. Y bueno, datos muy importantes es que el Catecismo de la Iglesia Católica sostiene que la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
los tres son un solo Dios y que cada una de esas personas es idéntica en cuanto a plenitud, una plenitud indivisible, o sea que su naturaleza es compartida y los tres son real y totalmente distintos entre sí por sus relaciones recíprocas. Es un poco confuso de entender, difícil de entender, pero bueno, tenemos que entender también que el Padre es quien engendra al Hijo, el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo es procediente o que procede del Padre y del Hijo. Nos tiene que también quedar en claro que el dogma, el dogma trinitario, se instauró, definió, se aclaró, se terminó de amarrar, por así decir, en dos etapas, porque la divinidad del Hijo fue definida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo fue, fue plenamente definida en el Concilio de Constantinopla. Esos dos concilios, o el origen de esos dos concilios mayormente fue o tuvo una gran parte en cuanto a que existían pleitos, malas doctrinas por otras comunidades cristianas o por la misma comunidad católica errada que tenían una derivación distinta. Y es por eso que se ve la necesidad de definir la divinidad acerca de las tres divinas personas. No es porque no se creyera, se creía, sin embargo, esa definición se es totalmente clara en los concilios. Y bueno, un versículo, sumándole un versículo más a esta enseñanza, donde nos deja claro, no nos aclara un poco más la idea, es Juan 8:16. Dice así: Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Ahí está hablando Jesús y está haciendo una aclaración de que Él no está solo. ¿Pero con quién está? Sino yo y el que me envió. Ah, entonces ya nos queda claro. ¿Y quién fue el quien lo envió? El Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, si ya me está hablando que son dos hombres, los hombres son personas. Entonces, por lo menos allá, y ahí nos está mostrando el versículo que es la existencia de dos hombres más lo que ya habíamos leído anteriormente. Quedan un total de tres personas. Que, que la ley, que vuestra ley está, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, aquí definitivamente no hay ni cómo escapar a decir que hay una plena existencia de un solo Dios, dividido en tres personas, donde Jesús Él mismo nos hace la aclaración de que Él no está solo y que fue enviado y que alguien lo envió. Bueno, hasta aquí con la enseñanza. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, muchas gracias por habernos dado estos minutos para compartir este tema, esperando que le llegue a muchas personas para que puedan despejar sus dudas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.